Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa. Muy buenos días, estudiantes del primero y segundo grado de secundaria, padres de familia y docentes que nos acompañan. Bienvenidos al tercer programa radial de Aprendo en Casa, de esta tercera experiencia. Soy la profesora Isela y me alegra volver a estar con ustedes. A mi lado están nuestros amigos Fátima y Pedro. Hola profesora, Fátima, amigas y amigos del primer y segundo grado de secundaria. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Quiero recordarles también la importancia de lavarnos las manos con agua y jabón para cuidar nuestra salud. Hola Pedro, profesora, amigas y amigos de primero y segundo grado de secundaria. Para mí también es una alegría volver a compartir con ustedes este espacio. Recordarles también que usemos el protector facial para cuidar nuestra salud. Recuerden que si nos cuidamos nosotros, cuidamos también a nuestras familias. Estudiantes, para el desarrollo de la actividad de hoy, invita a un familiar para que te acompañe y puedas dialogar sobre las actividades. Ten a la mano tus cuadernos de trabajo, así como un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Acomódate en tu espacio de autoestudio y coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. Con las recomendaciones recibidas, continuamos el programa. Profesora, la semana pasada estuve a punto de resfriarme. Por eso tomé infusiones y me abrigué. ¡Qué bueno que te hayas protegido, Pedro! Te comento que el programa de hoy está relacionado justamente con el cuidado de la salud respiratoria. El programa lleva como título Leemos y reflexionamos sobre el cuidado de la salud respiratoria. ¡Qué interesante, profesora! Yo estoy viendo que nos ayudará mucho a cuidar nuestra salud. Además, el programa nos ayudará a seguir profundizando sobre el reto que nos plantea la experiencia de aprendizaje 3. Claro, profesora. El reto justamente es responder a la pregunta ¿de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria en familia con relación al ambiente y a la realidad del entorno? Entonces, ¿qué actividades realizaremos hoy, profesora? Hoy realizaremos una actividad relacionada con la lectura. Para ello seguiremos la siguiente ruta. En el antes de la lectura, realizaremos predicciones sobre el texto que leeremos. En el durante de la lectura, leeremos y analizaremos un texto. En el después de la lectura, reflexionaremos a partir de las conclusiones sobre lo leído. Conclusiones, profesora. Eso me recuerda a lo que aprendimos en la experiencia 1. Así es, Fátima. El propósito de la actividad de hoy es justamente que llegues a sacar tus propias conclusiones sobre el texto que leerás. Y para llegar a las conclusiones, recuerda que primero debemos tener una idea general del texto, profesora. Así es, Pedro. Es por eso que seguiremos la ruta que les acabo de mencionar. Profesora, ¿y qué deberemos tener en cuenta para nuestras conclusiones? Buen punto, estimada Fátima. Sus conclusiones deberán estar relacionados con información importante que identificaste en el texto que leerán. Enfocarse también en el tema y, además, deberán relacionarlas con sus experiencias personales y de su entorno. ¡Qué interesante, profesora! Vamos a tener en cuenta lo que nos acaba de indicar.
Está entrando la llamada de una madre de familia. Escuchémosla y recibámosla con aplausos. Buenos días, profesora Isela, Pedro y Fátima. Soy la señora María. Mis hijos son estudiantes del modelo de secundaria tutorial y ellos hicieron un proyecto sobre las medicinas tradicionales que se usan en nuestra comunidad para evitar resfriarnos, porque acá donde vivimos lo más común es agriparnos. Les quiero compartir lo que le pasó a mi familia. Hace una semana estuvieron a punto de enfermarse con la gripe Rosita y David. Ambos son mis hijos. Felizmente, en la huerta de la casa tenemos la planta conocida como ajosacha. Puse 2 hojas de esa planta en agua tibia y eso tomaron mis hijos. Hoy, ellos se sienten bien y están escuchando el programa. Hay plantas medicinales en nuestra comunidad que ayudan a prevenir y a curar las enfermedades respiratorias de nuestros pobladores. Gracias por escucharme. Gracias a usted, señora María, por compartir su testimonio sobre cómo cuidaron la salud respiratoria. Qué bien que estén sanos Rosa y David. Así como hemos escuchado este testimonio, también vamos a leer un texto justamente relacionado con este tema. Y en sus casos, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿de qué manera cuidan su salud respiratoria? Pregunta en este momento al familiar que te acompaña cómo hace para prevenir un resfrío. Muy bien, si ya tienes la respuesta de tu familiar, escríbelo para más adelante contrastar con lo que aprenderás hoy. Antes de la lectura. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, antes de realizar la lectura, vamos a iniciar acercándonos al texto para realizar predicciones acerca de su contenido. Profesora, ¿y qué significa realizar predicciones en un texto? Cuando uno lee, Pedro, suele preguntarse previamente, ya sea por curiosidad o interés, sobre qué información le va a proporcionar el texto. Y una forma de hacerlo es realizando las predicciones sobre el contenido del texto. Es decir, profesora, uno puede decir lo que cree que sucederá en el texto o tal vez sobre la información que nos brindará. Así es, Fátima. Es por eso que cuando realizamos predicciones sobre la lectura, lo que hacemos en realidad es anticipar lo que uno considera o cree sucederá o nos brindará información. En ese sentido, nos valemos de nuestro conocimiento y experiencias previas que tenemos como lectores. Profesora, entonces, ¿es una forma de acercarnos al texto? Así es, Pedro. Es por eso que les invito en este momento a leer el título del texto y, a partir del título, realizar las predicciones. El texto lleva como título Las plantas medicinales y su poderosa acción en la salud respiratoria. Por el título, profesora, ya tengo una idea de la información que me va a brindar. Las palabras claves que encuentro en el título mismo son plantas medicinales. Creo que la información que nos brindará el texto es justamente sobre las dichas plantas medicinales. Ahora quisiera saber a cuáles se referirá. Hay tantas en nuestro país. Pedro, yo creo que mencionará a plantas como el que nombró la señora María. Pedro y Fátima, lo que ustedes están haciendo es justamente realizar predicciones sobre lo que leerán. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, les invito a realizar también a ustedes sus predicciones sobre el texto. Anoten en sus cuadernos o una hoja de papel las predicciones que realicen para que más adelante puedan contrastar esta respuesta inicial con lo que realmente descubran en el contenido del texto. Les ayudará a responder la siguiente pregunta. Registra tu respuesta. ¿Qué información crees que te brindará el texto? Con tu respuesta ya anotada, pasamos al momento de realizar la lectura. Durante la lectura. Ahora que ya realizaron sus predicciones, vamos a leer y analizar un texto expositivo sobre las plantas medicinales y su poderosa acción ante las enfermedades bronquiales. Profesora, ¿un texto expositivo? Así es, Pedro. El texto expositivo es un tipo de texto que tiene sus propias características.
Este tipo de texto expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva. Su propósito es informar sobre un tema de interés general. Se caracteriza por utilizar un lenguaje claro y sencillo. Entonces, profesora, este texto nos brindará valiosa información sobre las plantas medicinales. Así es, Fátima. Estemos atentos para escuchar esa valiosa información, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Tomen nota de las ideas importantes mientras escuchen. Así es, profesora. Tomaré nota de las ideas que consideré importante del texto. Eso me ayudará a retener información y a comprender. Y si además tienes el texto que vas a leer en tu cuaderno de trabajo o en tus fichas de autoaprendizaje, ahí mismo puedes subrayar estas ideas importantes. Así es, estudiantes. Ahora que iniciemos la lectura, haremos lo siguiente. Después de cada párrafo, ustedes responderán a la pregunta: ¿de qué trata el párrafo que acabas de escuchar? Y vas a ir anotando tu respuesta. Nos ayudará para luego identificar el tema. Fátima y Pedro nos ayudarán a leer el texto. Es importante también señalar que este texto fue adaptado de Plantas Medicinales. Conoce su poderosa acción ante enfermedades bronquiales. Así es, profesora. Iniciemos la lectura. Título: Las plantas medicinales y su poderosa acción en la salud respiratoria. Primer párrafo. En el Perú existen más de 50.000 especies de plantas medicinales y aromáticas, muchas de las cuales, como el eucalipto, la menta y el toronjil, tienen propiedades que pueden sanar infecciones respiratorias. El eucalipto, la menta, el toronjil y la muña, entre otros, tienen aceites esenciales que estimulan las células ciliadas de las vías respiratorias. Estas células son como una escobita que barre con el moco y todo agente extraño de las vías respiratorias. Incluso hacen expectorar. ¿De qué trata este primer párrafo? Responde con tus propias palabras y según has ido registrando las ideas importantes. Segundo párrafo. En el caso del eucalipto, usarlo en infusión con miel de abeja y limón permite que actúe como broncodilatador, expectorante y antibiótico natural. Los investigadores detallan que contiene alcanfor. Es por eso que, si uno se frota entre las manos una hoja de eucalipto, dará un olor similar al ungüento. ¿De qué trata este segundo párrafo? ¿Ya tienes tu respuesta? Continuemos con la lectura. Tercer párrafo. El toronjil es una planta medicinal usada para aliviar enfermedades respiratorias porque ayuda a expectorar, pero también tiene propiedades digestivas y es un relajante. ¿De qué trata este tercer párrafo? Da respuesta a la pregunta. Continuemos. Cuarto párrafo. Por su parte, el quión es una raíz que también tiene elementos broncodilatadores y expectorantes. La mejor manera de consumir las hierbas medicinales es en infusión. Es decir, se coloca agua hervida en una taza de porcelana, no de plástico. Luego se añaden las hojas y se deja reposar por 5 o 10 minutos. Posteriormente, se agregan la miel de abeja y las gotas de limón. ¿De qué trata este cuarto párrafo? Si ya tienes tu respuesta, escríbelo. Continuemos. Quinto párrafo. Se recomienda consumir estas plantas medicinales para reforzar el sistema inmunológico y prevenir males respiratorios. ¿De qué trata este quinto y último párrafo? Da respuesta a la pregunta. Adaptado de plantas medicinales. Conoce su poderosa acción ante enfermedades bronquiales. Estudiante de primero y segundo grado de secundaria, acabamos de escuchar la lectura.
Te invito a contrastar tus predicciones que formulaste antes de leer y compares si coinciden o no con lo que registraste. Hazlo en este momento. ¿Ya lo contrastaron? ¿Qué nos dice Pedro al respecto? El mío coincidió, profesora. Acá en el texto se brindó información más precisa sobre los beneficios de las plantas medicinales para la salud respiratoria. Ahora sé más acerca de ello. ¡Qué bien, Pedro! Ahora también les invito a que revisen las anotaciones de las ideas importantes que hicieron de cada párrafo. Fátima, ¿nos podrías compartir, por favor, una de las ideas importantes que identificaste? Sí, profesora, las estoy revisando y me doy cuenta que pude identificar ideas importantes de los párrafos. Por ejemplo, en el primer párrafo la idea importante sería: en el Perú existen más de 50.000 especies de plantas medicinales y aromáticas, muchas de las cuales tienen propiedades que pueden sanar infecciones respiratorias. Así es, Fátima. En cada párrafo pueden identificar esas ideas con información valiosa que les ayudará a comprender el texto. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, al leer y escuchar un texto, no solo debes comprender las ideas que están expresadas de manera directa, sino también las que no se ven, pero se sobreentienden. Ahora, les invito a leer dichas ideas registradas que captaste de manera directa y, a partir de esa información, responde. ¿De qué trata el texto en general? Ya tengo mi respuesta, profesora. El texto trata sobre las propiedades de las plantas medicinales en favor de la salud respiratoria. Pude hacerlo porque me ayudaron los apuntes que hice y las respuestas que di por cada párrafo. Bien, Pedro, has identificado el tema del texto. Ello te permite tener una comprensión global del texto. Profesora, ¿cómo puedo identificar el tema? El tema se puede identificar revisando qué ideas aparecen varias veces en el texto. Además, ayuda mucho preguntarse: ¿de qué trata el texto en general? La respuesta a esta pregunta es el tema. Profesora, ¿en dónde puedo profundizar sobre cómo identificar el tema? Bien por esa pregunta, Pedro. Estudiante del primero y segundo grado de secundaria, puedes profundizar este conocimiento en el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. Revisa la página 59 y ahí encontrarás sobre cómo identificar el tema de un texto. ¡Qué bueno, profesora! Ahí podremos seguir complementando lo que venimos aprendiendo acerca de cómo reconocer el tema. Después de la lectura. Así es, Fátima. Ahora que ya tenemos una idea general del texto y lo hemos comprendido, podemos entonces llegar a conclusiones sobre lo leído. Recuerden que una conclusión consiste en decir brevemente los puntos más importantes del texto. Ya tengo mi conclusión, profesora. En nuestro país contamos con muchas plantas medicinales que nos ayudan a prevenir y curar las enfermedades respiratorias. Eso me hace recordar que en mi tierra ayacuchana contamos con el eucalipto y la usamos para evitar enfermarnos de la gripe. Así es, Pedro. Teniendo en cuenta toda la información valiosa que nos ha brindado el texto, tengo también una conclusión. Hay plantas medicinales que tienen propiedades curativas para las enfermedades respiratorias, como el eucalipto, la menta, el toronjil, el kion. Conozcamos qué plantas hay en nuestras comunidades que tienen esas propiedades curativas. Así es, Fátima y Pedro. Cuando se tiene una comprensión global del texto, es fácil llegar a conclusiones sobre el texto. Con todo lo trabajado hasta acá, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, es momento del reto. Escribe tus conclusiones sobre el texto leído. Y a partir de tus conclusiones, te invito a reflexionar sobre el cuidado de la salud respiratoria. Responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué será importante el cuidado de la salud respiratoria? Explica haciendo uso de la información que te brindó el texto leído. Finalmente, estudiante de primero y segundo grado de secundaria,
Te invito a dialogar con el familiar que te acompaña en este momento sobre la respuesta que le des a esta pregunta. ¿Cuál habrá sido el propósito de este texto? Profesora, ¿cómo podemos dar respuesta a esta pregunta? Pedro, todo texto al ser escrito tiene un propósito y esa es la razón por la que el autor decide comunicarse a través del texto. Este propósito puede ser informar, convencer, entretener, dar instrucciones, entre otros. Debes tener en cuenta que ese propósito está relacionado con el tema. Profesora, yo creo que este texto tiene el propósito de informarnos sobre los beneficios de las plantas medicinales. Así como Pedro ya tiene su respuesta, ahora les toca a ustedes, estudiantes de primero y segundo de secundaria. Hemos concluido con la ruta de la actividad. Has practicado la habilidad de identificar, deducir y sacar conclusiones. Recuerda que para poder llegar a conclusiones, primero hay que comprender el sentido global del texto. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿de qué manera la información del texto leído te ayudó a reflexionar sobre el cuidado de la salud respiratoria? Para que complementes lo aprendido hoy respecto al cuidado de la salud respiratoria, les invito a seguir leyendo sobre el tema. Consulta la ficha de autoaprendizaje Comunicación 2, ficha 5 de autoaprendizaje denominada Aromas que curan, páginas 31 y 32. Ello te ayudará a afianzar tus aprendizajes. Comparte tus conclusiones sobre lo leído con tus familiares. Pregúntales qué otras plantas medicinales de tu comunidad ayudarían al cuidado de la salud respiratoria. Tus padres o tus abuelos tienen mucha sabiduría y conocimiento sobre las propiedades o beneficios de las plantas medicinales. Será una oportunidad para que puedas comentarles también acerca de la lectura que realizaste. Buena idea, profesora. Voy a preguntar a mis abuelitos. Ellos son de Tarapoto y ahí hay mucha vegetación. Sé que me van a dar buenos datos. Además, será entretenida la conversación que tendré con ellos. Haré lo mismo que Fátima. Preguntaré también a mis tíos y abuelos sobre las plantas medicinales que hay en el lugar donde ellos nacieron. Nos divertiremos y aprenderé sobre sus conocimientos acerca de las plantas medicinales. Bien, Fátima y Pedro, será una gran experiencia para ustedes. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, comparte también tus conclusiones con tu profesor o profesora y dialoga con él o ella sobre el tema. Si tienes dudas sobre tus conclusiones, pídele que te oriente. Sé que tu profesor y profesora te ayudarán con mucho gusto. Padre de familia, dialoga con tu hija o hijo sobre sus conclusiones respecto a lo que ha leído y reflexionado sobre el cuidado de la salud respiratoria desde lo señalado en el texto y su experiencia. Coméntale sobre las acciones que realizan en casa para cuidar la salud respiratoria. Bríndale tus conocimientos sobre las plantas medicinales que conoces y que son propias de tu comunidad o región para que tu hija o hijo pueda contrastar o confirmar la información del texto con la experiencia de ustedes. Será muy enriquecedor para ella o él. Estimado docente, dialoga con tus estudiantes sobre lo trabajado hoy. Bríndales retroalimentación sobre las conclusiones. Pregúntale cuáles fueron los pasos que siguió para llegar a esas conclusiones. Mientras te comparte dicha información, puedes ir reforzando los aspectos que deben seguir consolidando. Motívale también a seguir disfrutando de la lectura. Asimismo, apóyales a reforzar cómo identificar el tema, las ideas importantes para asegurar la comprensión global del texto y puedan, de esa manera, expresar sus ideas sobre el contenido que el texto les ofrece. Estudiante, esperamos que esta experiencia vivida siga fortaleciendo tus competencias comunicativas. Te invito a revisar tus textos escolares y buscar lecturas que te puedan interesar. Disfruta de la lectura.
Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta nuestro próximo encuentro. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021.